Bueno, pues como les había dicho, el día de hoy vamos a llevar la parte de impuestos. Obviamente es un tema apasionante, un tema que todo el mundo quisiera dominarlo porque es un mundo muy amplio, es algo que está dentro de la rama de la contabilidad y también en otras carreras, pero en la contabilidad es donde se profundiza más este tema de impuestos y donde se maneja la parte operativa, ya, de la parte de impuestos. En otras carreras los llevan, sí, pero más por un tema de estrategia, de planificación. En cambio, en la contabilidad yo lo llevamos a la práctica, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo en principio los regímenes especiales que hay y posteriormente también vamos a ver el régimen general, los impuestos más comunes que hay. No vamos a ver todos porque una hora no alcanzaría para llevar todo esto. Es más, quizá nos demoremos un poco y podamos tal vez continuar mañana, porque la verdad es que el tema impositivo es bastante amplio. Tenemos dos regímenes. A ver, yo creo que mañana no voy a poder aceptar, porque la verdad es que interrumpe la personas que llegan tarde. Ya. Como les había comentado, tenemos dos regímenes tributarios. Bueno, hasta antes del curso que se ha lanzado teníamos dos. Entonces, pero actualmente tenemos tres regímenes tributarios en realidad. Uno que es intermedio entre el régimen especial y el régimen general, que se llama el régimen 7RG. Entonces, este nuevo régimen 7RG es el que va a estar en transición por 3 años, ¿no? Va a estar vigente en nuestro país por 3 años para aquellos negocios pequeños, ¿no? Empresas unipersonales productivas y profesionales independientes. ¿Ya? De hecho, como les había comentado ayer, no sé si fue con ustedes, estoy presentando una nota a impuestos. De hecho ya presenté, estoy haciendo algunas gestiones para que también se pueda aceptar aquellas empresas unipersonales de servicios, tal como dice el decreto supremo. Sin embargo, esto todavía no ha sido aprobado, no hay todavía la autorización de parte de impuestos. Entonces, entrando ya al régimen general, vamos a empezar primero por el régimen especial. En el régimen especial tenemos el régimen tributario simplificado, el régimen tributario integrado y el agropecuario unificado. Vamos a desarrollar primero el régimen simplificado. Son generalmente a comerciantes minoristas, artesanos, hojalateros, está como ejemplo, vivanderos, pequeños puestos de comida, ¿ya? Estos pequeños negocios, pequeñas actividades que, por cierto, generan también ingresos, ¿no? Generan ingresos, tendrían que de alguna forma tributar, y para ello se ha creado este régimen simplificado, que no es más que un monotributo. ¿Qué es el monotributo? El monotributo es una forma de pagar impuestos, ¿no? Donde el Estado ha sintetizado los diferentes impuestos que tenemos en el país, como es el IVA, el IT, el IUE. Todos estos impuestos lo ha sintetizado en uno solo, ¿ya? En un solo pago, y eso se llama monotributo. Entonces, los regímenes tributarios especiales se basan más que todo en monotributos. Solo pagan un tipo de impuesto que equivaldría a todos los demás. La segunda característica que debe tener este régimen tributario es el precio unitario. En comerciantes minoristas, su precio unitario no debe ser mayor a 480 bolivianos. En los artesanos, el precio no debe ser superior a 640. En el caso de vivanderos, el precio unitario no debe ser mayor a 148 bolivianos. ¿Ya? De exceder estos precios unitarios, obviamente se tendría que pasar al régimen general de forma automática, ¿ya? Pero como les había dicho, hay un nuevo régimen, el 7RG, entonces primero estarían pasando ahí, pero también hay un límite en el 7RG. Tus ingresos anuales no deben ser superiores a 250.000 bolivianos, cosa que en el régimen tributario simplificado actualmente está en 184.000. Los ingresos o las ventas de todo el año, los ingresos que tenga todo el año estos comerciantes, artesanos, no debe superar los 184.000 bolivianos. Si supera, tendría que pasar entonces primero a el régimen 7RG, si fuera una empresa productiva o un profesional independiente. Entonces va a pasar ahí, y de ahí, después de los 3 años, tal vez va a pasar al régimen general de 100.
¿no? Si obviamente en el año tiene más de 250.000 bolivianos de ingresos brutos. Y lo más importante es la cuarta característica, el capital que aportan estos negocios, ¿ya? De esta categoría es de donde sale el impuesto bimestral que se pagan estos monotributistas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene uno de estos tipos de contribuyentes, tiene capital desde 12.000 hasta 15.000 bolivianos, pagaría cada 2 meses solamente 47 bolivianos. De 15.000 a 18.790 bolivianos. Y así sucesivamente hasta llegar a 60.000 bolivianos de capital. Obviamente esto ha sido incrementado a partir del 1 de enero de 2019, ¿ya? Solamente irá hasta 37.000, pero después lo han subido justamente por el pedido de los comerciantes, ¿no? Y estas personas que tienen un capital de hasta 60.000 bolivianos tendrían que tributar 350 bolivianos cada 2 meses. Ahora, ¿cómo se paga? Es bimestral, o sea, cada 2 meses el pago. El vencimiento es 10 días después de haber vencido el bimestre. Por ejemplo, enero, febrero, vence el 10 de marzo. Ahora aquí también hay una cosa, si se han registrado en enero, se puede pasar directamente al otro bimestre, ¿no? Al de marzo y abril, que va a vencer en mayo, ¿no? Así sucesivamente. Esto es muy sencillo. ¿Cómo se paga? Usted con su número de NIT, ¿no? Porque va a tener obviamente un NIT, se acerca a una agencia del banco, ya sea el Banco Sol, creo que ahora está habilitado Banco Nacional, varios bancos se han habilitado esta última temporada, por el tema del COVID, supongo. Usted va al banco, le dicta el número de NIT y el banco le va a decir son 47 bolivianos, como en este caso, ¿no? Y usted paga el monto y le emiten esta constancia del pago, nada más. Eso es así de sencillo. Entonces el monotributo es algo muy sencillo, es algo con el cual uno puede cumplir fácilmente con sus obligaciones tributarias. En cambio, en el régimen general, como les había dicho, es un poco más complejo. El régimen tributario integrado. En el integrado están los transportistas, ¿no? Personas naturales que prestan un servicio de transporte público, ya sea urbano o de carga, o transporte interprovincial de pasajeros o de carga también, ¿ya? Aquí el límite es a nivel urbano e interprovincial. Si ya el límite pasa el departamento, ya este contribuyente tendría que pasar al régimen general. Entonces son límites que se van estableciendo para este régimen. Si superan el límite, entonces ya se pasan al otro régimen, que es un poco más alto, ¿no? Requisito también que cada contribuyente, persona natural, solamente puede tener 2 vehículos registrados en su nombre, no puede tener más. Ahora, si tiene más, obviamente ya sabemos, se pasa al siguiente régimen tributario. Considerando tipo de vehículo, servicio que presta, ya sea urbano o interprovincial, considerando estas situaciones, se ha generado una tabla de categorización en base al cual se va a ir a pagar el tributo. Es muy similar al régimen simplificado, pero es en base a las categorías. Por ejemplo, en la categoría de taxis, vagonetas y minibuses, lo que conocemos como los trufis o taxitrufis, ¿ya? En Cochabamba es la categoría 1. En otros departamentos, el Alto y provincias sería la categoría B. Entonces así sucesivamente se va llenando las categorías. La interprovincial de pasajeros y cargas, categoría 2, etc. Ahora, ¿cómo se tributa? Acá están los plazos. En este caso, el régimen integrado es trimestral, ¿no? Estos ingresos se van a pagar, o estos impuestos se van a pagar cada 3 meses. ¿Ya? Y en la categoría B, por un ingreso presunto de 1.000 bolivianos, pagarían el 100 bolivianos. En la categoría 1, por un ingreso presunto de 1.500, pagarían 150. Y así sucesivamente en las otras categorías. Ahora, si uno tiene 2 vehículos, por ejemplo, uno está en la B y el otro en la 1, entonces pagará la suma de ambos, ¿verdad? El pago es hasta el 22 de vencido el trimestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos enero, febrero, marzo hasta el 22 de abril y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se realiza el pago? Mediante el formulario 702 del Sistema Tributario Integrado, ¿no? El nombre del contribuyente, el NIT, el periodo, etcétera, y vamos a llenar
los ingresos. Registramos el ingreso del trimestre, aplicamos el porcentaje, la tasa, que es del 10%, e incluso podemos compensar con créditos fiscales de facturas, ¿ya? Pero en este caso no se va a compensar el 13% del IVA, solamente el 10%, ¿ya? Entonces puede ir compensando con el 10% de las facturas que tengan en este tipo de casos, ¿no? Y si aún así sobrare un saldo a favor del fisco, entonces sí se tiene que pagar mediante el banco, ¿no? Como en este caso. Tenemos 4.250 de ingreso presunto, el impuesto sería el 10%, 425. Ha presentado detalle de facturas por un valor de 200 bolivianos y 425 menos 200 serían 225 que este contribuyente tiene que pagar a impuestos. Y a ver, voy a revisar preguntas, creo que me han sonado mucho. No hay nada. Ya. Continuamos entonces. El régimen agropecuario unificado es también otro régimen muy interesante que trata o que va a alcanzar a personas naturales, ¿ya?, cooperativas y sucesiones indivisas, cooperativas rurales, por si acaso, ¿no?, a que realicen actividades agrícolas o pecuarias en terrenos cuya superficie se encuentre comprendida dentro de los límites, ¿no? Hay límites establecidos de terrenos productivos, ¿ya? Entonces, ¿qué actividades? Todo lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, todas las culturas que existen, ¿ya? Pero obviamente tenemos que regirnos en los límites, ¿ya?, que tiene esta normativa en cuanto a expansión territorial. Si superan el límite, obviamente ya van a ser grandes contribuyentes, pues entonces tienen que registrarse en el régimen general. Por si acaso, en esta normativa, en este régimen, cada año se va actualizando la cuota del RAU, del régimen agropecuario unificado. Si no me equivoco, el día de ayer han publicado recién el impuesto que deben pagar los de este régimen sobre la gestión 2019. Este tributo se paga cada año, es anual. Entonces, este anexo que ven acá es de la gestión 2018. No la he subido todavía, pero sin embargo lo pueden ver en la página web de impuestos. Ahí están las tasas que se pagan por cada hectárea, ¿no? Cuotas fijas por hectárea. Y están por zonas, ¿no? Zona alto, altiplano y puna, dice. Zona subzona norte, ribereña, al lago Titicaca. Por ejemplo, ellos pagan por cada hectárea 39,27. Si es pecuaria, 2 bolivianos, ¿no? Así. Obviamente, si tiene más hectáreas, el monto puede subir. Por ejemplo, en la zona de los valles, ¿no?, donde se tiene riego, en la ciudad, prácticamente donde vemos, en la Maica, no sé dónde producen, ¿verdad?, o en Quillacollo, producen hectáreas de cosas, ¿no?, floricultura, etcétera, ¿no?, flores, creo que hay en Punata. Entonces, esto que es de la ciudad de Cochabamba, si tiene riego, cada hectárea es 109 bolivianos. Ya se imaginarán, ¿no?, si uno tiene más hectáreas, obviamente el impuesto sube más. ¿Y cómo se calcula el impuesto? Es muy fácil también. A diferencia del anterior formulario, tenemos que informar sobre el derecho propietario de nuestro terreno, ¿no?, el número de título de propiedad, la zona, el tipo, y obviamente estos zona y tipo tenemos que copiar de la resolución, ¿no?, como nos están clasificando. Y según la clasificación tenemos que informar cuánto, según el título de propiedad, cuánto es la extensión territorial que tenemos. Por ejemplo, acá hay un total de 120 hectáreas y vamos a discriminar las no productivas, porque en un total de hectáreas no siempre todo es productivo, porque puede haber algún daño o una zona improductiva, ¿no? Entonces se va a quitar esa parte y recién sobre el saldo se va a multiplicar por la alícuota. Por ejemplo, a esta le tocó la del 109,62, esta, ¿no? Es en la ciudad de Cochabamba, riego 109, con una producción agrícola. Entonces multiplicamos la diferencia, 120 menos 40, que serían 80 por 109, 8.770 bolivianos de impuestos que tendría que pagar este contribuyente, ¿no?
Ahora sí nos pasamos al régimen general. Ya en el régimen general, el impuesto más importante que tenemos y el que más dolor de cabeza nos trae es el impuesto al valor agregado, ¿no? El impuesto al valor agregado es un impuesto a los consumos, al consumidor. Entonces la idea es que la gente que consume, ¿no? La gente que compra cosas, es a ella a quien va dirigida este impuesto, al consumidor. A nosotros que compramos o van al supermercado, compran cosas, o van a una ferretería y se compran algunas herramientas, les dan factura, y de esto, en ese momento en que le entregan la factura a usted, es que se genera el impuesto. O sea, usted debería estar orgulloso de agarrar su factura y decir, he tributado al Estado, ¿no? Esa es la idea, porque ningún comerciante te vende a un precio perdiendo el impuesto. Siempre al costo le va a añadir su margen de ganancia y además le añade el impuesto. ¿Y dónde lo detectas? Fácil, porque cuando compras algo, te dan un precio, y como que obviamente sabemos que es sin factura, ¿verdad? Y le decimos, ¿y con factura cuánto es? Y te lo suben, ¿no? Y ahí uno tiene que ser perspicaz, digamos, ¿no? Perspicaz en el sentido de que si necesita la factura, ¿ya? Tiene que hacer un análisis, ese momento, un análisis bien rápido. Si le están subiendo el precio por un 13% o más, no le conviene la factura, ¿no? Porque estaría pagando mucho. Sí, pero si solamente le suben un 5 u 8 o 10%, le conviene porque va a compensar el 13% y no solo el 10%, ¿no ve? Entonces en ese momento uno tiene que ser rápido, agarra su celular y empieza a calcular cuánto le van a incrementar. Si le incrementan el 13, 16%, obviamente esa empresa está siendo asesorada bien y bueno, no va a perder en temas de impuestos. Pero hay otras empresas que no son muy asesoradas y no lo suben mucho, ¿no? Lo suben un 5, un 6, 7%, ¿ya? Obviamente tampoco van a perder, porque igual van a compensar las ventas con las compras, hemos dicho, ¿no? Entonces no hay pérdida en ese caso. Entonces, pero al que está comprando sí le va a convenir, porque en vez de descargarse solo ese porcentaje del 5, 6, 7 que le están incrementando, no va a compensar ese monto, sino el 13%. Entonces sí le conviene. Entonces ahí uno tiene que ser un poco perspicaz y preguntar siempre, ¿no? ¿Cuánto va a ser con factura? Bueno, este impuesto, ¿qué cuestiones, qué transacciones grava? Las ventas habituales de bienes muebles, de cosas que se mueven. Y primero siempre viendo el tema de la habitualidad. Este término es muy importante. Habitualidad quiere decir que constantemente realices esa actividad. Si no hay habitualidad, no es necesario que te inscribas en impuestos ni nada, ¿no? Porque no hay habitualidad. Es algo que lo haces de forma excepcional. Alquiler de bienes muebles o inmuebles, servicios en general, contratos de obra, toda clase de servicios, todo lo que se imaginen en servicios está alcanzado por el IVA. Las importaciones definitivas, lo que vayamos a importar nosotros del exterior para venta en el mercado interno, para transformación, ya sea para materia prima, para equipos, etcétera, tenemos que pagar el IVA. El arrendamiento financiero, el leasing con bienes muebles, está alcanzado por el IVA, ¿no? La venta de libros de producción nacional, importados, bueno, todo lo que tenga que ver con libros o revistas, etcétera, periódicos, están alcanzados por el impuesto, pero tienen un tratamiento especial. El transporte internacional de carga también está alcanzado por el IVA, pero de la misma forma tienen un tratamiento especial. Estos dos que están al final tienen un tratamiento especial. Bueno, se los diré nomás ya, creo que más adelante no está. La venta de libros y el transporte internacional de carga en el IVA tienen tasa cero, ¿ya? Estas otras tasas de aquí arriba, la venta, todo hasta arrendamiento, la tasa o la alícuota del IVA, el porcentaje que se paga es el 13%. En cambio, de los libros y el transporte internacional de carga terrestre, por si acaso, es del 0%. Es decir, que no pagan impuestos. Y ahora, ¿quiénes están alcanzados por el IVA? Todas las personas naturales, jurídicas, que realicen estas operaciones que hemos mencionado antes, ¿ya? Incluso, fíjense bien, naturales, ¿no? Y en las naturales, a quienes nos referimos, podemos referirnos a profesionales independientes, sucesiones indivisas,
incluso empresas unipersonales. El hecho de que le pongan el título empresa unipersonal no lo cambia a persona jurídica, no sigue siendo la misma persona natural convertida en un aparato, en una empresa es pues un aparato que se administra de forma sistemática, ¿no? Ya tiene varios departamentos, etcétera, ¿no? Ya es una organización un poco más compleja que cuando solo era un profesional independiente, ¿no? Entonces, pero la responsabilidad sigue cayendo en la misma persona natural. El hecho imponible, ¿cuándo es que nace la obligación de pagar el IVA? ¿No? En el caso de bienes, al momento de la entrega de un bien, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de Incruz, no sé si ya les dije, si no, valga la redundancia. Si yo voy a la feria de Feicobol, aunque no hay este año, tal vez haya el año, y me gustó un auto, ¿ya? Y por ella me dicen que yo dejé un anticipo, dejé una reserva de $100, 200, 300, etcétera, ¿no? Lo te dicen siempre, después de convencerte te dicen eso. Y la pregunta ahí es si uno tiene que emitir la factura en ese momento por esos $100. La respuesta es no. ¿No? La respuesta es no, porque la norma te dice que cuando son bienes es a la entrega del bien o acto que suponga una transferencia de dominio, ¿no? Entonces, en ese momento no me están entregando el vehículo, por lo tanto, no hay la obligación de emitir la factura. Es más, puede que al día siguiente yo me arrepienta o puede que el vehículo que yo quería no haya en stock, ¿no? Entonces, no hay obligación de emitir por el tema de bienes. En el tema de servicios sí es diferente. En el tema de servicios, cuando has recibido algún anticipo, un pago parcial o el total, tenemos que facturar, tenemos que pagar el IVA, e incluso cuando el servicio ya está parcialmente terminado o está totalmente concluido, hay la obligación de emitir la correspondiente factura. En contratos de obra es lo mismo, ¿no? Es a cada planilla de avance de obra. La planilla de avance de obra es un documento que certifica el avance que ha tenido una obra, ¿no? El avance tanto en el avance físico como el avance presupuestario, ¿no? Entonces, y además este certificado, esta planilla le sirve a la empresa constructora para poder cobrar y además pagar las obligaciones que tiene, ¿no? Porque recordemos, un contrato de construcción no dura pues semanas, ¿no? Dura meses, incluso puede durar años. En las importaciones definitivas, al momento de la internación, al momento de yo querer recoger mi mercadería de la aduana, tengo que pagar primeramente el impuesto. Ya, obviamente hay más formalidades, pero lo más importante es llegar a pagar el impuesto. Si no llegas a ese paso, no puedes retirar tu mercadería. Y lo que les hablaba de las tasas, de las alícuotas. Alícuotas se llama, es un término técnico que lo utilizan para diferenciar o para decir cuánto es el porcentaje que tenemos que pagar del IVA. Y este porcentaje obviamente se calcula sobre el precio neto de las ventas, ¿no? Sobre lo que compremos se le aplica el porcentaje, ¿no? En este caso el IVA normalmente de forma general es el 13%. En la aduana se paga el 14,94, pero no es más que una regla de 3, es el mismo 13% pero calculado por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy internando una mercadería por un valor de 100 bolivianos, ¿cuánto tendría que pagar? Es la pregunta. Si lo multiplicamos por 13, el Estado estaría perdiendo, ¿no? Porque recordemos esto, ¿cómo es el cálculo del precio neto de venta? El precio neto de venta compone del costo del bien o servicio más un margen de utilidad que le asigna el empresario, y a eso le vamos a adicionar el impuesto. Y ese va a ser el precio que nos venden a nosotros por algún bien o un servicio, que ya tienen los tres componentes. En cambio, en una importación solamente tiene el costo, no tiene un margen de ganancia y no tiene el impuesto. Por lo tanto, se tiene que calcular el impuesto por fuera, se le va a hacer una regla de 3. Ese precio de 100 bolivianos del valor que estoy importando va a ser solamente el 87% en una regla de 3. Y yo tengo que calcular recién el 100%. Y cuando calculas, te sale los 14,94%. Ya es solamente una regla de 3. El porcentaje se sigue manteniendo en 13%, solamente que ha cambiado su fórmula, su forma de cálculo matemático. También lo que les mencionaba, tasa cero para venta de libros y transporte internacional de carga. Ahora, de forma así resumida, ¿cómo se paga el IVA? ¿Cómo podemos saber cuánto de IVA tengo que pagar? Fácil,
hacemos una diferencia entre las ventas y las compras, multiplicamos por el 13%, eso es lo que tendrías que pagar. Y si ahora, si las ventas son mayores a las compras, tienes que pagar ese por la diferencia a impuestos. Si tus compras son mayores a las ventas, ¿qué puede suceder? Ese saldo va a ser un saldo que vas a poder utilizar en periodos futuros como contribuyente, ¿ya? ¿Esto cuándo puede pasar? Normalmente no tendría que pasar, pero hay temporadas en las que una empresa se aprovisiona mucho. Por ejemplo, ahora está llegando la temporada navideña y muchas empresas están trayendo mercaderías. Están adquiriendo octubre, noviembre, van a traer muchísima mercadería, incluso en septiembre ya han traído. Tienen muchas importaciones, entonces lo van a vender en diciembre, ¿no? En diciembre no va a haber importación, no va a haber compras, va a haber todo ventas, ¿no? Y ahí es donde se va a ir, como les digo, despachando todo se va a ir compensando estas compras que hemos realizado. Entonces, en algún momento, como les dije, este impuesto es al consumo, por lo tanto, el IVA se va a ir trasladando de un agente o de una persona a otra, ¿no? Del que ha producido la mercadería, el que ha distribuido, la tienda de barrio, etcétera, ¿no? Va a ir pasando de una mano a otro lado hasta que llega al consumidor final. Los plazos es según a la terminación del NIT. ¿Ya? Si el NIT, el número de NIT en el cartoncito que nos entregan cuando nos inscribimos a impuestos, si ese NIT termina en 0, él vence hasta el 13 de cada mes. Y así sucesivamente hasta el 9, que vence cada 22 del mes siguiente. ¿Ya? Entonces, esos son los plazos. Pero obviamente no quiere decir esto que el último día tengas que hacer todo, ¿no? Puedes hacerlo antes, incluso el primer día hábil del mes siguiente, digamos, ¿no? El primer día del mes siguiente. Ya podría hacerlo. Ahora, ¿qué formularios? ¿Cómo es que se paga este impuesto? Para ello utilizamos el formulario 200 comúnmente, versión 3, pero también hay el formulario 200 versión 3 resumido, que es un poquito más cortito, que es el que podemos utilizar nosotros para hacer nuestras prácticas, digamos, porque solamente tiene compras y ventas, nada más, no tiene descuentos, retiros, etcétera, ¿no? Es un poco más complejo la versión full, digamos, ¿no? Y la versión resumida es obviamente más resumida, no solamente tiene ventas, compras por 13% y es lo que se paga. El 210 es utilizado para los exportadores. El impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones, ¿qué grava? Es otro impuesto también, pero este es un impuesto directo. ¿Ya? Este impuesto ya no es compensar, no tenemos que ver quién compra, quién vende, que cuando calculamos nuestro precio neto de venta, obviamente sí puedes insertar en tu precio neto de venta, nadie te lo dice, pero la forma de cálculo de esto es a la transacción que vayas a realizar. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tipos de transacción puede haber? Por ingresos brutos que nosotros tengamos como personas naturales o jurídicas, ¿no? En el ámbito comercial, todo lo que es compra-venta de mercaderías, en el ámbito de la industria, la profesión, ¿no? Los servicios que uno preste como profesional independiente, un oficio, ya sea de albañilería, carpintería, etcétera, cualquier oficio que uno tenga, está alcanzado también por este impuesto. Los alquileres de bienes, contrataciones de obras, en realidad todo lo que se factura prácticamente está alcanzado por el impuesto a las transacciones. ¿Ya? Obviamente tienen sus particularidades que para ello uno tendría que revisar la normativa y entrar a ver a detalle, porque ahorita solo vamos a ver un poco a nivel general, ¿no? Este tema en una hora no se puede llevar, por lo tanto vamos a tratar de sintetizar lo más que se pueda. ¿Qué más? La transferencia a título gratuito de bienes muebles, inmuebles y derechos, ¿no? En lo que te transfieren o lo que heredas también está alcanzado por este impuesto. ¿Quiénes pagan estos impuestos? Ya dijimos, personas naturales jurídicas, y dentro de estas jurídicas están pues las empresas públicas, privadas, sociedades que tengan personería jurídica o no tengan personería jurídica, ¿ya? Empresas que unipersonales también, ¿ya? E incluso para los que no tienen NIT, ¿no? Las empresas que tienen NIT, estas empresas que hemos mencionado acá arriba, ¿no? En públicas, privadas, sociedades unipersonales, se van a convertir en agentes de retención cuando paguen a personas naturales, sucesiones indivisas por servicios prestados, comisiones, compra de bienes sin factura, ¿ya?
por todo servicio realizado en territorio nacional. Nosotros ahí es donde se ve claramente que una empresa que tiene NIT se convierte como que un trabajador de impuestos, ¿ya? Al retener impuestos, al recaudar impuestos de estos servicios. ¿Qué quiere decir este tema de las retenciones? Yo puedo solicitar un servicio de un albañil, de un pintor, ¿no? De la 25 de mayo, por ejemplo, ¿no? 25, no es 25, ¿no? De la Calatayud, creo que ahí hay hartos trabajadores, así. Entonces puedo llevarlo y que me haga un trabajo, ¿no? Digamos que su honorario es 1.000 bolivianos, yo le pago, pero antes de pagarle tengo que detenerle los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que la tasa correspondiente al impuesto a las transacciones, le voy a decir, ¿sabes qué? De estos 1.000 que te tenía que pagar, no te voy a pagar todo, te voy a pagar solamente una parte, porque la otra parte es tu aporte al Estado. Algo así, ¿no? Hecho imponible, ¿cuándo nace? Por ejemplo, en caso de inmuebles, al momento de la firma de la minuta o documento equivalente. En el IVA habíamos dicho que los inmuebles no entran. En el impuesto a las transacciones sí. ¿Cuál es la particularidad? Todas aquellas empresas, ya sean jurídicas y empresas unipersonales, al momento de transferir un bien inmueble, ya tienen que pagar el impuesto a las transacciones, ¿no? Ojo con esto, porque hay muchas empresas que están cometiendo este error, ¿ya? Están pagando el IMT que se paga en la alcaldía en vez de pagar el IT, el impuesto a las transacciones. Y la norma es clara en esto, ¿no? Todos los que son empresas jurídicas, ya sean SAs, todas estas empresas, y las empresas unipersonales pagan el impuesto a las transacciones. Obviamente hay que separar, ¿no? Cuando una empresa es unipersonal se confunde un poco. Lo que está en la contabilidad de la empresa unipersonal es lo que está alcanzada por impuesto. Pero si lo que no está en la contabilidad de esta empresa unipersonal no va a estar obviamente alcanzada por el impuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si mi parte de mi negocio, en mi negocio está registrado, digamos que un edificio, un local comercial, como parte de los bienes de la empresa, entonces cuando yo lo venda tengo que pagar el IT. Pero si yo tengo mi casa, ¿no?, particular que no está registrada en mi contabilidad y lo vendo, normal, hago el pago en la alcaldía, ¿ya? En caso de otros bienes, al momento de la facturación, y en realidad sí, ¿no? Todo lo demás, intereses, etcétera, servicios, contratos de obras, es al momento de la facturación, ¿ya? Entonces, esto está estrechamente relacionado con el IVA en el tema de la facturación. Ahora, ¿qué más tenemos? Transmisiones gratuitas al momento de perfeccionar el hecho, al momento de que el juez te diga, sabes que este bien ya es absolutamente tuyo. En ese momento ya nace la obligación de pagar el impuesto, 10 días es el plazo, creo, o 10 a 15 días si no me equivoco. En esos días tienes que pagar el impuesto que corresponda. La tasa es del 3%. ¿no? El 3% mensual sobre la transacción que realizamos. Si prestamos un servicio de un valor de 1.000 bolivianos, cuando yo facture, tengo que pagar, aparte el 13% del IVA, que obviamente vamos a compensar con las compras, el 3%. Este sí no se compensa prácticamente con nada. Digo prácticamente porque en la realidad, impuestos te da una facilidad de poder compensar con el impuesto a las utilidades. Es otro impuesto que vamos a llevar más adelante. Este impuesto anual, el de las utilidades, se calcula de forma diferente, pero ese monto que habrías pagado en ese otro impuesto lo puedes compensar con el IT, con este impuesto a las transacciones, ¿ya? Va a ser como un pago cuenta, así como el crédito fiscal de la compra, así, pero solamente si pagas, ¿ya? Y cuando se paga ese IVE es cuando tiene uno ganancias, tiene utilidades, tiene rentabilidad en una gestión anual. Formularios, el 400 versión 3 también tiene su versión resumida y el formulario 410 que es para retenciones, para todo lo que retengamos nosotros a personas naturales que nos hayan prestado algún servicio y que no nos han emitido factura. Y de hecho entramos ahora a al impuesto sobre las utilidades, ¿ya? La característica es de que este impuesto se paga sobre las utilidades, sobre las ganancias que tenga un negocio, ¿no? ¿Y cómo se calculan las ganancias? ¿Cómo se determinan las ganancias de un negocio? Estados financieros, prácticamente, ¿ya? Los estados financieros, que ahorita estamos con una clase de contabilidad, pues entonces el estado de resultados,
que vamos a llevar más adelante, ese estado es la principal herramienta para impuestos para poder calcular el impuesto sobre las utilidades. Sobre las ganancias que resulten de esos estados financieros, se calcula la tasa de este impuesto. Y yo es algo que siempre estoy reclamando en todas las clases, donde sea que me encuentro en redes sociales, es ¿qué hacen estos profesionales libres? Ellos no son empresas, pero sin embargo los han metido acá, ¿no? Ellos son personas naturales que prestan un servicio por su esfuerzo, con su forma de trabajo, y además es como un autoempleo. No deberían estar ahí, la verdad, pero veremos qué pasa, ¿no? Espero que en algún momento se haga justicia con esto. Ya. Ahora, ¿quiénes pagan? Todas las empresas, públicas, privadas, agentes de retención. Ya, obviamente, aquí estamos entrando otra vez al agente de retención. Ya teníamos un agente de retención en el IT, ¿no? Tenemos que retener, pero acá también, ¿no? También tenemos un agente de retención. Quiere decir que cuando compramos sin factura, vamos a retener dos impuestos por el momento. El impuesto a las transacciones y el IVA, ¿ya? Y obviamente lo veremos, ¿no? Por ejemplo, si es una compra de bienes, el porcentaje de retención del IVA es el 5%, más el 3% del impuesto a las transacciones, en total son 8%. En el caso de prestación de servicios, el porcentaje del IVA es el 12,5%, más el 3% del IT, 15,5%. Entonces, cuando uno solicite un servicio de una persona natural que no te emite factura, estos porcentajes los tienes que considerar. Ahora, ¿quiénes también están alcanzados por este impuesto? Las empresas extranjeras que tengan una sucursal aquí en el país. A veces hay empresas que constituyen una sucursal en el país solamente por alguna adjudicación, por algún trabajo que realizan, ¿no? Pero para estar legales vienen acá, se inscriben como una sucursal de una empresa constituida en el exterior. Por ejemplo, las Huawei, etcétera, ¿no? Hay varias empresas que en su nombre mismo lo dicen, ¿no? Sucursal Bolivia, dice. Entonces, son empresas que están constituidas en el exterior. Ellas también están alcanzadas por este impuesto. La alícuota es del 25% y se calcula sobre las ganancias reales o presuntas. Y esta parte del término presunto habla de una ganancia que impuestos se determina de forma autoritaria, ¿ya? De forma bien ruda, ¿no? Porque te dice, en el caso de profesionales independientes, llegan a confirmar de que estos profesionales tendrían una ganancia del 50% de sus ingresos brutos. Esa es la presunción, ¿ya? Y sobre ese 50% se calcula el IVA, el 25%. Y bueno, obviamente es alto, ¿no? El plazo es de 120 días posteriores al cierre de la gestión. Ahora, ¿cuáles son los plazos? Los periodos. Es de una gestión anual, ¿ya? Por lo general es de 1 de enero al 31 de diciembre, pero sin embargo tiene características. Por ejemplo, la industria manufacturera petrolera su cierre es el 31 de marzo, que quiere decir que su periodo es del 1 de abril al 31 de marzo. Las gomeras, castañeras, agrícolas, agroindustrial, su cierre es el 30 de junio, por lo tanto su periodo sería del 1 de julio al 30 de junio. Las mineras cierran el 30 de septiembre, pero obviamente este es un cierre tributario. Ya muchas empresas no manejan estos cierres, ¿no? Obviamente van a ajustar sus estados financieros a estas fechas, pero lo que mayormente a nivel mundial se maneja es este cierre anual del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque en estas empresas nosotros tenemos que comparar, estos estados financieros nos sirven para comparar y tomar decisiones, pero si estos estados financieros no están uniformes en cuanto a los periodos, no se va a poder comparar. Por lo tanto, este tipo de empresas lo único que hace es las que manejan su contabilidad bien, ¿no? Entonces, las que no, obviamente les valdrá, Dios, ¿no? Qué fecha cierra, pero las que controlan su contabilidad van a cesar todos al 31 de diciembre y van a ajustar sus estados financieros en estos periodos solamente con fines tributarios. Ahora, ¿qué formularios se utilizan? El 500 para todos los que tienen registros contables, el 605 es para remitir los estados financieros de forma digital, el 520 para aquellos que no están obligados a llevar registros contables, el formulario 560 para empresas de El Alto. En El Alto tienen una característica especial, por 10 años no pagan impuestos, están exentos.
formulario 501 para transportistas, formulario 570 de retenciones. Entonces lo que comúnmente en empresas pymes vamos a utilizar es 500, 570 y el 605 obviamente. Regla general: todos los gastos son válidos siempre y cuando se cumplan con, esto hay que tomar en cuenta, ¿no?, que la factura o el documento original, ¿ya?, tengamos ese documento, ¿no?, la factura o el documento original, ¿no?, se tenga que tener. Estos gastos están admitidos ya sea a nivel nacional o en el exterior, ¿ya?, pero tenemos que tener la factura original o el documento original. La vinculación a la actividad o mantenimiento de la fuente, ¿no?, todos los gastos que realicemos deben ser vinculados a la actividad, a nuestro negocio, no puede ser a nuestros gastos personales, por así decirlo. O para el mantenimiento de la fuente, por ejemplo, si tenemos maquinarias, esas maquinarias generan ingresos que posteriormente van a pagar impuestos, esos mantenimientos que yo vaya a realizar a estos equipos son también gastos válidos. Ahora, ¿cuál es el guacho aquí en el tema de impuesto a las utilidades? Es los gastos, ¿ya? Los gastos son, ¿cómo les puedo decir? Estos gastos son donde más énfasis debemos tomar, ¿ya? Por ejemplo, en el IVA tomamos, ¿no?, que la factura es original, no tachaduras, etcétera, ¿no? Ya hemos revisado en el IVA este tema de las facturas. Sin embargo, en este paso ya estaríamos concluidos, ¿no? En el tema de la vinculación es donde vamos a estar un poco tropezando, porque el Decreto Supremo 24051 establece algunos gastos y establece algunos límites que uno no debe cruzar, ¿ya? Entonces, si uno cruza estos límites o se pasa sobre estos límites de gastos, quiere decir que ese gasto no va a ser válido. Un claro ejemplo, por ejemplo, no sé si los tengo acá está. Gastos deducibles. Todo lo que es deducible quiere decir todo lo que impuestos me admite como un gasto, me lo acepta como un gasto, son las diferencias de cambio, ¿no? Diferencias de tipo de cambio, ¿no?, en la moneda. Si ha subido, ha bajado y yo he obtenido pérdidas, digamos, esas pérdidas van a ser deducibles. En las depreciaciones sí están válidas, pero excepto aquellos bienes que han sufrido un revalúo técnico, ¿ya? ¿Qué es un revalúo técnico? Si yo tengo bienes en mi activo fijo con un valor 1 o 0, bueno, la MAE o la autoridad competente de una empresa decide revaluar, ¿no? Le va a dar un nuevo valor a este activo, le va a dar unos años de vida útil más y obviamente va a depreciar, ¿no?, en función a la vida útil que tenga. Entonces, esa depreciación no va a ser válida para el cálculo del IVA, ¿no? Entonces, allí vamos a ir viendo qué cosas sí y qué cosas no. En el factor trabajo, todas las cargas tributarias o laborales, perdón, son válidas, pero siempre y cuando cumplan con normas laborales y tributarias, ¿ya? Laborales quiere decir que esté inscrito en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?, que hagan sus aportes, etcétera. Tributarias, que estos trabajadores estén tributando mediante el RCIVA, ¿no?, en las planillas tributarias, etcétera. Las compras o servicios del exterior son válidos también, siempre que esté vinculado a la actividad y tengamos el documento original. Las donaciones hasta el 10% de la utilidad imponible, impuestos, gravámenes directos, impuestos directos, ahí está el IT, los impuestos a los vehículos, a los inmuebles, etcétera. Los gastos financieros, siempre y cuando sean del sistema financiero nacional, son totalmente válidos. Las primas de seguros, sus accesorios, las cuotas de arrendamiento financiero, las pérdidas, ¿ya?, también son deducibles del IVA, ¿ya? ¿Qué quiere decir pérdidas? Las pérdidas son como gastos, ¿verdad? Gastos que se les da en una gestión y que posteriormente podemos compensar, así como compensamos el de las ventas menos compras, podemos compensar una pérdida que hayamos tenido este año, lo podemos compensar con una utilidad que tengamos el año siguiente o hasta 3 años, dice. Normalmente 5 años se les da a los emprendimientos productivos, ¿ya? Emprendimientos productivos que tengan una inversión de más de 1 millón de bolivianos pueden tener ese apalancamiento, digamos, ¿no? Pueden permitirse tener pérdidas por 5 años, digamos, y después ya recién es de lanzarse y obtener utilidades.